macroscopio es un instrumento que permite ver de cerca algo grande, y esa será nuestra intención. Acercarnos desde las pequeñas historias personales y sus recorridos al sistema científico nacional. ¿Quiénes lo conforman? ¿Cómo llegaron allí? ¿Desde dónde partieron? ¿Qué obstáculos tuvieron que sortear? Son solo algunas de las preguntas que estaremos contestando en nuestro programa. Les invitamos a escuchar estas trayectorias y a sus protagonistas. Buenas tardes, estamos aquí en Macroscopio por FM UNAM, como todos los lunes. Hoy tenemos el gusto de hablar con el doctor Eduardo Zatara. Eduardo es licenciado en Ciencias Biológicas, doctor en Comportamiento, Ecología Evolutiva y Sistemática por la Universidad de Maryland. Es investigador de CONICET, se dedica a la biología, el medio ambiente, la conservación, la sustentabilidad, específicamente biología molecular y su integración con problemáticas de ecología, evolución y conservación de organismos. Trabaja en el sur, en Bariloche, y le damos la bienvenida aquí al programa. Muchas gracias por estar con nosotros, Eduardo. Hola, Sandra, ¿cómo estás? Mucho gusto. Nos gusta empezar el programa hablando de recorridos personales. ¿Cómo fue que te acercaste a las ciencias biológicas? ¿Cuándo nació esa curiosidad? ¿Cuándo decidiste seguir la carrera? Mira, todo empezó casi al principio. Yo ya de chico tenía, mucha afinidad y gusto por las ciencias naturales en general. En algún momento durante mi primario me regalaron uno de esos microscopios para chicos, que son como lupas. Uh-huh. Siempre me gustó ver cosas a la lupa. Y después ya en el secundario venía como más o menos ya perfilando acá en Bariloche. Las dos carreras fuertes que habían eran por un lado la rama de la física, era asociada al Balcero, y por otro lado había también mucho movimiento en la parte de biología. Así que cuando ya más o menos para el tercer año me había decidido por la biología. Justo en ese momento en el sistema rionegrino había un sistema de un secundario, había en 2 fases, con una segunda fase que era especializada, y había una de las escuelas que tenía una orientación en biología y biotecnología. Ah, qué bueno. Que estaba con muchos docentes que daban clases en el secundario, que eran docentes de la Universidad Nacional de Comahue. Así que ya como que ahí ya había, perfilado y había enganchado ya claramente por el lado de la biología. Un poco yo llegué a Bariloche a los 14 años, en segundo año en secundario. He hecho el primer año en el Nacional de Buenos Aires. Yo soy oriundo de la ciudad de Buenos Aires, de Cava. Y ahí también había enganchado en su momento, si bien ahí no había biología en primer año, me había enganchado con la gente de biología, de gabinete de allá del colegio. Así que venía medio ya pintando para ese lado. Con lo cual, para cuando terminé el secundario, como ya terminé el secundario, me estaba anotando en la universidad, justo que estaba en licenciatura en Ciencias Biológicas. Así que completé, me recibí licenciado con mi tesina en 2002. Y ahí empecé un derrotero, porque viste como 2002 era un momento complicado en el país. Complicado, nuevamente. Yo siempre, me parecía interesante la idea de, seguir estudiando afuera. Así que en ese momento mi padre ya estaba viviendo en España hacía varios años, así que me fui a España con la idea de hacer doctorado ahí. En el interín me salió una beca de investigación acá del Comahue, acá en Bariloche. Uh-huh. Así que estuve un año en España y postulé para un par de lugares, pero como no tenía muchas conexiones, estaba como medio de paracaidista, y no conocía el sistema, no enganché nada. Me vine para acá porque tenía, tras un año en España me volví porque ya tenía una beca de 2 años acá. Uh-huh. No empecé el doctorado porque el tema de que estaba haciendo la beca no sabía si me interesaba tanto para hacer un doctorado. Y al final, cuando terminé esos 2 años, me fui otro medio año más casi un año a España. Y en el interín ahí ya enganché un doctorado en Estados Unidos. Uh-huh. Así que me fui para allá, eso fue en 2006, en 2012 terminé el doctorado en la Universidad de Maryland, cerca de Washington D.C. Terminé el doctorado, me quedé un año más haciendo un postdoc en el Museo del Smithsoniano, allá también en Washington.
Después me vine y se postulé para ingresar a CONICET, a carrera o por el llamado externo. No me salió, me volví, me salió otro postdoc de vuelta en Estados Unidos, en Bloomington, en Indiana. Así que estuve 2 años más afuera, volví a postular y esta vez, ya ahí me salió el ingreso a carrera y en 2018 ingresé a CONICET como investigador adjunto ya. Bien. Y fue durante la última etapa esta del doctorado, los posgrados, que decidiste hacer investigación, porque bueno, era una opción, obviamente con el doctorado ya perfilabas para eso, pero hubo un momento así que dijiste, me voy a dedicar sí o sí a esto. Hubo un momento como que la carrera, por lo menos cuando yo era cursera, ahora que estoy docente en la carrera, estamos tratando de cambiar un poco esa visión tan sesgada, pero en su momento es como que la carrera en la licenciatura ya está orientada a la investigación y el camino es como no te presentan muchas alternativas. Claro. Después, más adelante, cuando la segunda vez que estuve en España, antes de ingresar al doctorado, tuve un momento en que trabajé otra cosa en un rubro que no tenía nada que ver, en la parte de hardware informático. Como que yo tengo una beta por el lado de la computación que viene de hobby de toda la vida, y en ese momento la exploté un poco y tuve un planteo de decir, bueno, ¿qué hago? ¿Sigo con la ciencia o me voy por otra rama? Y la verdad que tampoco lo pensé mucho. Me permití dudar, pero no tenía en el fondo, a mí me gustaba la investigación, me gustaba la carrera, así que no. Y bueno, una vez que entré con CONICET ya como que está, claro. Sigo por ahí. Bien. Ahí, una vez que lograste semejante hito, porque no es fácil, sabemos, ingresar a CONICET, pero bueno, venías acumulando tus antecedentes también, ¿no? Así que seguramente te fue más propicio el ingreso. ¿Cómo estuviste estudiando temas relacionados, bueno, con ahí en el sur, con ecología, con conservación, con insectos, polinizadores, abejas? ¿Cómo fue acercarte a ese particular tema, a esos datos, a esa investigación en campo? Fue un trayecto y un poco también una cuestión enfocada. Un poco yo, en mi tesina y mis primeros años he trabajado en peces, en la parte de genética de poblaciones, con algunos temas que están asociados a conservación, aunque no estaba trabajando específicamente con conservación. Y después, en el doctorado ya cambié de tema radicalmente, pues trabajé en problemas de regeneración corporal en unos gusanos que les cortan la cabeza y crecen de nuevo. Entonces como que estuve mucho más orientada a la biología del desarrollo, incluso acercándome más a temáticas de transcriptómica, de células madre, de biología molecular y todo eso. Y en el segundo intento de volver al país e entrar a CONICET, yo había aprendido que una cosa importante era que tenés que tener un lugar donde aterrizar. No es difícil aterrizar solo porque la Argentina funciona en un sistema, a diferencia del sistema norteamericano que es muy persona centrado, donde la gente que empieza en el sistema es como profesores o como investigadores, ya empiezan generalmente armando su propio laboratorio y desarrollando su propia línea de investigación. Acá en Argentina en general la gente que va ingresando a grupos que ya están establecidos. Claro. Y en temáticas están establecidas. Y eso incluye también una cierta cantidad de no es que uno mira así un paneo de los grupos y dice, esto es afín a lo que yo vengo haciendo, voy para ahí porque tenés que conversar, tenés que aceptar, etcétera. En ese sentido, yo ya tras un primer intento que no había salido tan bien, dije, bueno, es importante a dónde uno va a aterrizar. Y entonces ahí, bueno, contacté con amigos míos y conocidos míos que habían hecho la carrera, que nos hemos mantenido en contacto, y ahí donde me salió la oportunidad de entrar al grupo de ecología de la polinización, que es el grupo que está dirigido creado y dirigido por el doctor Marcelo Eisen, que ha trabajado en un grupo muy grande, que trabaja muchos aspectos distintos de la polinización, tanto del lado de las plantas como de los animales, las interacciones. Y en particular con una colega que venía trabajando en la cuestión del abejorro nativo patagónico, que está en peligro, se considera como en peligro de extinción por la llegada de especies introducidas europeas.
Y ahí, bueno, yo dije, bueno, ahí es un lugar donde yo puedo venir a contribuir un poco la parte de más molecular, más de genómica, y aplicarla a conservación. Yo hasta ahora no había trabajado en conservación. Y bueno, y así fue como armé primero un proyecto inicial, más teórico, más de modelado, y una vez que llegué ya empezábamos con proyectos, empezaron a salir también colaboraciones con colegas de afuera, y en eso, bueno, empezaron a salir un montón de cosas, salió un proyecto con el que secuenciamos y el genoma completo de la especie nativa. Ahora estamos también un trabajo en colaboración con gente del Reino Unido que financiaron una serie de técnicas moleculares de genómica de poblaciones para tanto caracterizar las poblaciones de los abejorros invasivos como las de los nativos. También empezamos una línea en termofisiología, en estudiar, digamos, las diferencias en tolerancia al frío de las distintas especies. Y son todos temas que son interesantes porque tienen una parte más de biología, de ecología, pero también una parte que conecta con lo molecular, lo fisiológico, el desarrollo, y que un poco conecta todas esas ramas que yo venía trayendo con las que se venían trabajando acá. Hacemos la primera pausita, Eduardo, y volvemos en unos segundos. Perfecto. Macroscopio, la ciencia en su laberinto. Continuamos hablando con el doctor Eduardo Zatara. Me río porque le hice una pregunta y nos pusimos a hablar y nos olvidamos de grabar. Estábamos hablando del tema de polinizadores nativos en el sur y justamente me estabas comentando esta diferencia que marca la adaptación a las temperaturas, y yo pensaba, por sentido común, que los abejorros nativos tenían mejores condiciones para eso, pero me estabas corrigiendo. ¿Qué descubriste en esta observación? Bueno, la intuición en este caso fue correcta, y era un poco la intuición que nosotros también teníamos, y que es lo que uno en principio esperaría, pensando que, bueno, los de acá evolucionaron acá, están acostumbrados al frío, y los otros que vienen de Europa, uno los asocia con climas un poquito más mediterráneos, más tranquilos. Sin embargo, una cosa que habíamos encontrado por el trabajo de uno de los becarios que trabaja conmigo, es que en realidad cuando uno mira la distribución de la especie invasora en su rango nativo, e incluso en su rango acá en Sudamérica, donde es introducida, la amplitud climática que muestra en esa distribución es tanto o más amplia que la de los nativos. Con lo cual, en principio uno puede decir, bueno, capaz que le fue tan bien, porque sí tiene una aptitud climática mucho más amplia de lo que uno esperaría. Sí. Y de hecho, como que cuando planteamos el trabajo propusimos como hipótesis esa, ¿no? Que el invasivo le iba bien porque toleraba mejor el frío que el nativo. Y bueno, cuando hicimos los experimentos, lo que encontramos es que no, que el nativo claramente, por unos cuantos grados, se banca más el frío. Y eso le permite funcionar antes, o sea, a lo largo del día, que a la mañana empieza bien frío y después va calentando, hay una temperatura mínima en la cual los abejorros empiezan a poder funcionar. Y esa temperatura mínima es más baja en el nativo, con lo cual el nativo podría empezar más temprano. Mirá vos. Claro que el problema, por otro lado, es que si bien el nativo puede empezar más temprano durante el día, el abejorro invasivo empieza empieza su ciclo anual 1 o 2 meses antes. Claro, y ahí ya... Con lo cual, la ventaja que tenía el otro, en realidad, no hace mucha diferencia. Claro, se la comió literalmente, pues de eso se trata. Se comió todo lo que había a disposición. Hablaste de ecología, de evolución, de adaptación, justamente por este tema te convocamos, y que es la desextinción, esto que se viene escuchando hace poco tiempo, relativamente poco tiempo, que tiene a muchos fascinados, me incluyo, quizás no por la positiva, sino por la negativa, pero me gustaría que habláramos de eso. ¿Qué es la desextinción? Bien, bueno, la desextinción es una primera gran pregunta, porque depende de cómo uno la defina, es que los que dicen que están logrando la desextinción tienen más o menos razón. La idea de la desextinción es una reversión de la extinción, donde la extinción es
la desaparición definitiva, digamos, física o funcional de una especie determinada. Entonces la extinción sería el proceso por el cual uno logra que de alguna manera esa especie deje de estar extinta. Si bien ahora se habla mucho porque hay startups biotecnológicas que están haciendo algo que llaman desextinción y están teniendo resultados que muestran como desextinción efectiva, la verdad que la idea no es nueva. Yo creo que la idea, popularmente se remonta a los años 90 cuando salió Jurassic Park, que fue la primera película que puso en la cabeza de todo el mundo esta idea de que las cosas extintas, que siempre asumieron que eran que no podían volver nunca, podían volver. La desextinción a la Jurassic Park todavía, y yo creo que no va a ser nunca posible por una cuestión de que los genomas a los que se refería esa película son irrecuperables. O sea, por más que el ámbar sea muy bueno, que haya mosquitos que hayan chupado sangre los dinosaurios, el ADN se degrada, no sirve. Claro. Ahora la pregunta es, ¿pero qué pasa con las cosas cercanas? No, porque nadie, ninguna empresa aquí dijo que iba a traer al tiranosaurio de verdad, pero lo que está haciendo es traer algunos mamíferos o aves que están extintos hace miles o decenas de miles de años, y de los cuales se han encontrado restos, de los cuales se puede sacar una cantidad de ADN de una calidad razonablemente buena. Entonces, siempre la pregunta es, algo han hecho con ese ADN y dicen que es desextinción, y la pregunta es, ¿es o no es? Y un poco creo que lo que uno es importante preguntarse, exactamente qué es lo que hicieron. Y después decir, a ver quién lo quiere llamar desextinción, quién no. El caso más reciente es el caso de lo que llaman el lobo feroz o el lobo terrible, que era un cánido de la familia de los lobos, muy cercano a los lobos modernos, que vivía en Norteamérica y que está extinto hace como 10.000 años por lo menos. Y del cual se habían recuperado distintas partes, piezas dentales, pieles muy bien conservadas y con un ADN extraíble de muy buena calidad. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Secuenciaron ese ADN, secuenciaron el genoma en gran cantidad, o sea, lo consiguieron un montón. Lo que se hace es se extrae el ADN, que ya está un poquito roto, pero hay muchas copias de ese ADN, degradado en algunas partes, pero supone que cada célula tiene ADN una copia nueva, y entonces lo que no está degradado en una célula capaz que está entera en la otra. Sí. Se secuencian todos los pedacitos y después se arma el rompecabezas, y el truco es que para armarlo se usa como molde, como referencia, el genoma de un lobo moderno, que como son tan cercanos, el genoma tiene prácticamente la misma longitud, todos los genes están en el mismo lugar, es muy parecido. Y cambian a nivel de bases específicas que cambian. Entonces, ¿qué hacen? Secuencian el genoma de uno, secuencian el genoma del otro, los comparan y buscan a ver dónde hay diferencias, ¿no? Y una vez que buscan las diferencias, encuentran que hay montones, miles de diferencias, por más que sea un porcentaje muy pequeño de diferencias, hay miles de diferencias. Entonces lo que hacen es, a partir de esas miles, seleccionan, cuáles caen en lugares que podrían estar en genes o en secuencias que regulan la expresión de los genes, más probablemente, que generan un cambio, no un cambio conocido. Por ejemplo, encontraron en una región que se sabía de un montón de estudios que está asociada a cambios en la pigmentación. Y como se asumía que el lobo feroz era blanco porque vivía en zonas muy frías, y como los lobos que viven en la nieve debía ser blanco, entonces dijeron, capaz que esta diferencia estaría explicando que ese lobo sea blanco. Entonces tomaron como un conjunto pequeño, creo que no me acuerdo si eran entre 20 y 40 diferencias del total de cientos de miles, que identificaron como que potencialmente podían tener un cambio. Tomaron un núcleo de un lobo moderno, un lobo gris, lo editaron usando una técnica que se llama CRISPR a ese núcleo para cambiar y hacer que ese núcleo cambiara a tener la variante que tenían los lobos extintos. Y después ese núcleo lo trasplantaron usando una técnica que se llama clonación somática nuclear, que es la técnica que hicieron a Dolly, por ejemplo, la oveja. La oveja.
toman un óvulo y toman un óvulo de otro lobo, le quitan su núcleo normal, le ponen este núcleo modificado, y ese óvulo, que ya básicamente es como un óvulo fecundado, lo implantaron en el útero de una perra de una raza suficientemente grande, como para poder gestar eso. Un lobo que potencialmente iba a ser más grande de lo normal. Para gestar. Entonces, eso, que a esta altura claro, para gestar ya hay tres, hay tres cosas. Claro, sale un... Sale, nació, ya es un montón, nació un lobo, y era un lobo que era distinto a sus progenitores y era distinto a todos los lobos grises conocidos. Era un lobo que era tamaño más grande, más muscular, con un pelaje blanco en vez de un pelaje más pigmentado. Y bueno, hasta ahí. Después después viene el marketing por un lado y la discusión por el otro. O sea, ellos es una empresa muy grande que recibió un montón de plata, un montón de inversores para hacer esto y tenían que salir a mostrar algo. Entonces muestran que pueden generar un fenotipo, un aspecto distinto al aspecto original de la donante de óvulo y del donante original del núcleo, y que tiene aspectos de crecimiento y de pelaje que asemejan a este lobo extinto. Entonces, bueno, nada, salen a llamarlo una desextinción exitosa. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Bueno, eso es lo que es. ¿Es desextinción? Bueno, la verdad que la especie ya no tenía un nicho ecológico, no es que tampoco que la vayan a liberar digamos, que tienen 3 individuos, me parece, y no tienen muchos planes de hacer mucho más, porque les sale carísimo, y es más que nada un stand publicitario o una prueba de que se puede hacer, pero no tiene mucho más sentido que eso. Es decir, desextinguir también tiene, cuando algo pasó tanto tiempo, también desaparecieron los nichos ecológicos. Entonces, por más que uno traiga la especie de vuelta al 100%, si el resto no viene, esa especie tampoco tiene un lugar. Entonces, bueno, y ahí empieza, ¿no?, el debate sobre si está bien, si está mal, si corresponde, si no corresponde, si los fondos estaban bien usados o no bien usados. Es muy interesante el debate, y yo creo que lo más valioso de todo esto es que ha, digamos, o encendido o reavivado ese debate, y realmente pone en perspectiva que la gente se lo piense, ¿no?, que piense qué quiere decir cuando dicen algo. Y también una cosa que a mí me parece interesante es esta cuestión de, bueno, la ciencia, cuando está hecha en manos de privados y con procedimientos que no son necesariamente abiertos, ¿es ciencia o no es ciencia? Cuando se supone que la ciencia es todo, lo que más importa en la ciencia es la comunicación del conocimiento producido. A eso vamos en el próximo bloque. Hacemos un corte y volvemos. Macroscopio. Escuchar, conocer, reflexionar. Continuamos hablando con el doctor Eduardo Zatara. Bueno, estamos hablando de desextinción, y las últimas preguntas que hiciste me parecen cruciales. Creo que sobre eso debemos profundizar, ¿no? Las implicancias que conllevan estas prácticas. Vos en tu artículo, un artículo muy interesante, corto, muy ameno de leer, muy instructivo, hablas de desarrollo científico y tecnológico por un lado, y también de los dilemas éticos que esto puede implicar. También hablas de esto, de la ciencia pública y de la ciencia con inversión privada. Me parece que son, para mí por lo menos personalmente, los dos ejes fundamentales de este concepto. Empecemos por ahí con lo que terminaste de decir recién, el tema de la ciencia pública y la inversión privada. Sí, yo creo que es importante muchas veces este tipo de logros por parte de privados. Sale a, digamos, como se lo pone como estandarte de que no es necesario que los gobiernos y los estados inviertan tanto como invierten. Algunos invierten más, otros menos, pero hay una inversión considerable en tecnología. Esta idea de que bueno, todo lo público sería mejor si lo hacen los privados se pueden hacer cargo, el Estado no está para esto, ¿viste? Bueno, una serie de discursos que uno ve
a lo largo y lo ancho del mundo, en general asociados a las derechas y a su idea de minimizar el rol del Estado, que es una idea que es errónea desde todos los puntos de vista. Es errónea primero porque la inversión en ciencia siempre es riesgosa y siempre es cara por su naturaleza, ¿no? Porque la única manera de investigar y descubrir cosas nuevas es arriesgándose, perdiendo o usando tiempo y dinero y recursos en perseguir preguntas que a veces hay respuestas útiles y a veces hay respuestas que no son tan útiles. Y también esta cuestión de la generación del conocimiento básico, que es necesaria para la generación de cualquier tipo de aplicación, porque uno no puede aplicar sin conocer. Todas las tecnologías, los desarrollos tecnológicos de la humanidad están basados, sobre todo en los últimos 100, 200 años, en un conocimiento básico previo. Y en general la investigación básica es cara, es riesgosa, y muchas veces es demasiado cara y riesgosa para que esté realmente en el radar de cualquier institución o entidad donde prima el beneficio económico. Y eso no lo ve mucho en las empresas farmacéuticas, por ejemplo, donde se hace mucha investigación y desarrollo, pero claramente hay un costo muy grande a toda la investigación que se hace y donde realmente esas compañías están obteniendo la mayor parte de su ganancia de aquellos viejos conocidos. Si uno mira la diversidad de medicamentos, se escucha todo el tiempo hablar de nuevos tratamientos y demás, y uno va a las farmacias y están pidiendo siempre las mismas cosas que hace 30, 40 años. Entonces, está claro que, bueno, hay un balance y está muy bien, digamos, el sistema privado se maneje en ese rubro porque es como funciona el capitalismo. El que pierde plata termina, es un poco casi una especie de darwinismo capitalista, el que no es apto en sostenerse y ganar un poco más, está ganando menos y termina perdiendo la carrera contra los que ganan más. También me interesaba lo que contabas, bueno, lo que marcabas, ¿no? De la ciencia pública, que no solo el Estado avalando o sosteniendo la investigación básica, sino también esto de, bueno, qué se investiga, de qué manera se investiga, cómo se socializa esa investigación, esto de que se lo pone a referencia de la comunidad científica, de otras voces de pares. Eso también me parecía algo para remarcar que es muy importante y muy diferente. Sí, porque quizás es una de las cosas, digamos, cuando uno aprende acerca de ciencia y de la epistemología de qué es la ciencia, es un emprendimiento que, si bien tiene una cuestión metodológica, método científico, hipótesis, predicciones, contraste, conclusiones y vuelta a empezar, también hay una parte que cualquier curso básico sobre qué es la ciencia te dice que, digamos, una parte fundamental de la ciencia tiene que ver con la comunicación de la ciencia. Es decir, todo avance o descubrimiento no es del todo científico hasta que no se comparte, se comunica abiertamente, de modo tal de que el resto de la comunidad pueda de alguna manera testear independientemente, reproducir, verificar que lo que dice un grupo de científicos que a lo que ha encontrado o logrado es realmente aceptable, replicable y utilizable. Y eso depende muchas veces de que se compartan exactamente cómo se hicieron las cosas. Pero el problema que viene de ese lado es que justamente los desarrollos tecnológicos privados muchas veces están guardados por un manto de lo que se llama el conocimiento propietario, es decir, conocimientos que o no son públicos directamente, se mantienen secretos. Imagínense el caso clásico de, por ejemplo, la receta de la Coca-Cola, o las formulaciones específicas de un montón de cosas, o incluso las formulaciones específicas de los compuestos que se utilizan cotidianamente en ciencia, que están desarrollados por compañías de tecnología que venden esos productos, esos insumos, pero no dicen la fórmula de cómo funcionan. Y eso genera problemas porque después, bueno, si la compañía desaparece y nunca publicó nada, esos productos, todo lo que se hizo con esos productos se vuelve irreproducible. Estamos hablando, digamos, de empresas que trabajan para la ciencia. Entonces, parte importante del esquema básico de la ciencia es esta cuestión de la divulgación completa del conocimiento. Entonces, si una empresa privada va a hacer un desarrollo tecnológico
que genera un montón de conocimiento nuevo, pero eso está guardado bajo paredes en que no se pueden hacer públicas, y por lo tanto no hay una manera de que otros miembros de la comunidad puedan poner a prueba esos descubrimientos. Eso pierde valor y es una ciencia, y se la puede llamar ciencia, es una ciencia dudable o incompleta. Y entonces eso también genera una incompatibilidad entre la idea de la ciencia por parte del sector privado con este concepto de que solo pueden hacer ciencia en el sector privado, que ellos arreglan. Porque realmente no pueden hacer ciencia salvo que trabajen con modelos digamos, de desarrollo abierto, que son no tan comunes. Esto que me contás, bueno, plantea estas cuestiones, ¿no?, de las diferencias entre la ciencia pública y también estas prácticas, digamos, estos nuevos experimentos que están haciendo estas empresas privadas. También plantea dilemas éticos y de otro tipo, ¿no? Por ejemplo, a nivel ecológico, esto es un avance, algo dijiste ya, pero me gustaría profundizar. ¿Es realmente un avance? ¿Podemos realmente hablar de desextinción porque clonaron, o como se diga, 3 individuos de una especie desaparecida? Si lo lograran realmente, ¿habría riesgos? Algo dijiste de el tema del hábitat. También una pregunta, digo, ¿por qué tanto interés en reaparecer especies extintas cuando ni siquiera estamos cuidando las que tenemos hoy y todos los días se siguen extinguiendo? Mira, yo tengo como una visión, no son incompatibles, pero tengo una visión por un lado, digamos, de mi corazoncito de biólogo del desarrollo, el biólogo molecular evolutivo. Veo lo que han hecho como una cosa fascinante, en el sentido de que han dado, de alguna manera, con los genes específicos que generan cambios fenotípicos. Y también han desarrollado una tecnología que permite poner a prueba hipótesis que nos permiten aprender sobre cómo los organismos que todavía estamos en juego nos desarrollamos y cómo nuestros genes de alguna manera interactúan con el medio ambiente para generar nuestras formas, nuestros colores, nuestra fisiología y demás. Entonces, desde ese punto de vista me parece que lo que hacen es fascinante. Creo que el impacto ecológico directo de las desextinciones es mínimo. En principio porque es muy poco probable que aquellas cuestiones que se generen por una desextinción, aquellos animales, esos individuos desextintos, una especie de híbridos entre especies actuales con genes alterados para asemejarse a especies que ya no están, no creo que tengan una capacidad de hacer un impacto muy grande. En principio porque muchas veces estas criaturas de laboratorio, que son ambientes controlados y no necesariamente tienen variantes que les permitirían sobrevivir al aire libre. Yo creo que el peligro asociado, digamos, a un escape y a una invasión biológica causada por este tipo de organismos es mínimo comparado con los peligros cotidianos que tenemos hoy día del tráfico de especies de un lugar a otro, las especies invasivas y demás. Lo que sí siento que es peligroso, y es una cuestión más de la psicología social, que no tanto de la parte técnica, es que si el público en general, o sea, si la gente asume que esto es realmente una capacidad de deshacer una extinción, entonces comienza una especie de relajamiento respecto a la cuestión de la conservación de la diversidad actual, porque hay como una cosa de, bueno, una cosa es que me digas, no tenemos que hacer todo lo posible para que no se extinga el último rinoceronte blanco, porque no van a quedar más y no van a haber nunca más y vamos a haber perdido esa diversidad. Que voy a decir, bueno, sí, la verdad que estaría bueno que no se pierdan. Pero bueno, la verdad que de última siempre podemos desextinguirlo más tarde. Total, ahora tampoco tenemos una manera de sostener esos medio ambientes, hay un costo muy grande, tendríamos que usar el dinero en otra cosa. Entonces esa especie de relajación que genera la idea de que toda la tecnología puede hacer todos nuestros desmanes es peligrosa. Entonces, en ese aspecto yo creo que es muy importante, bueno, toda esta discusión, digamos, no la cosa extremadamente
esas posturas de todo lo nuevo y biotecnológico y conducido por el capitalismo es inherentemente mala para la conservación, la ecología y el medio ambiente, pero sí reconocer los peligros de cómo se comunican ciertas cosas y esta especie de conflicto de intereses, ¿no? Entre los que necesitan venderlo como desextinción porque su empresa va de eso y es para lo que le dieron dinero, y la gente que dice no, pero no digas algo que no es, porque no solo no es, es una cuestión casi semántica, pero además porque la gente se le instala que eso se puede hacer y te descuida lo otro. Hacemos la última pausa, Eduardo, y volvemos en un minuto. Macroscopio, lunes de 18 a 19. Conduce Sandra Nicosia. Seguimos hablando con el doctor Eduardo Satara ya para finalizar. Bueno, hablábamos en el último bloque de esta cuestión de la peligrosidad de pensar que la ciencia y la tecnología puede resolvernos la vida y los problemas. Uno tiende a pensar que sí, y sobre todo este tema, ¿no? de la extinción de especies, pensar que bueno, que porque exista esta posibilidad, entonces bueno, no cuidamos el presente. Yo pensaba en la película que citaste hace un rato, el libro de los 90, que no pasó tanto tiempo, apenas 30 y pico de años, entre esa fantasía, esa ciencia ficción y el hoy. Cuánto ha avanzado, sin embargo, el conocimiento y la técnica, ¿no? Más allá de su utilidad, digamos, poco tiempo para que se haya desarrollado tanto esto, ¿no te parece? Y la verdad que es vertiginoso y es súper interesante estar, digamos, capaz que en otros tiempos pasó lo mismo. Yo siento como que ahora estamos viendo un avance impresionante en todos los aspectos, algunos más positivos, otros no tanto, a nivel tecnológico, a nivel social. Bueno, no vamos a entrar a la parte de sociopolítica porque hacemos agua. No va a ser lo más. Sí, no hacemos agua. No sé si hacemos agua, pero no, es medio tristón en ciertos aspectos también. Pero bueno, yo he visto, digamos, me ha pasado de ver las tecnologías de secuenciación, toda la parte molecular, de genómica avanzando, al punto que yo cuando empecé el doctorado tomé una decisión que tenía que ver con, bueno, muchos de los trabajos en mi área tenían que ver con trabajar directamente con testear genes particulares, y donde había un montón de trabajo asociado, bueno, una especie que no tiene genoma, que era la gran mayoría en ese momento. Cómo haces para conseguir la secuencia, tenías que hacer toda una serie de pasos bastante laboriosos, y en ese momento estaban empezando a aparecer las tecnologías de siguiente generación de secuenciación masiva. Y bueno, como que todavía, yo empecé en 2006, todavía estaban empezando, era caro, había que hacer, como que era todo un trabajo, y yo en ese momento como que estaba también con otras cuestiones más experimentales, más directas. Y decidí, bueno, no meterme con los genes, no meterme con las cuestiones de biología molecular pura y dura, de secuenciación y demás, porque sabía que en algún momento todo ese trabajo que yo iba a hacer, se iba a poder hacer eso y 1000 veces esa información en una semana o un mes. Y así fue. Cuando yo terminé el doctorado, 6 años más tarde, ya era exactamente así. Entonces, es una cuestión que lo ves casi en tiempo real cómo va avanzando. Y cómo las nuevas tecnologías, los nuevos descubrimientos, y la gente rápidamente es muy creativa, que desarrolla una técnica, se mejora, la hacen variantes, se empieza a usar para todo. Fue así en su momento, fue la secuenciación paralela masiva, después la interferencia de ARN, que permitía indagar en casi cualquier organismo para que funcione un gen en particular, aún sin ausencia de genomas y de herramientas moleculares sofisticadas como los sistemas modelo. Uno puede empezar a investigar la biodiversidad completa a nivel molecular y desarrollo, que antes, bueno, era algo que eso se hacía con moscas, ratones, pollos y 3 o 4 especies más que tenían herramientas. Entonces, la verdad que es fascinante. Y incluso más, bueno, ahora que tengo, digamos, que ahora en vez de ser yo el que hago el doctorado, soy el que dirijo los doctorados, y ver cómo mis propios estudiantes están avanzando sobre técnicas nuevas y aprendiendo un montón y logrando un montón de cosas que si yo lo hubiera hecho en mi momento hubiese demorado muchísimo más tiempo.
Sí, eso evidentemente, estos avances te permiten lo que acabas de decir, ¿no? Tener un panorama mucho más amplio, ir un poco más allá, que de eso se trata la ciencia, ¿no? Siempre es ir un poco más allá de lo que ya conocemos y lo que venimos sabiendo. Y después, bueno, todo avance tecnológico en la historia de la humanidad ha generado dilemas éticos y morales. Sí. Y yo la verdad que a veces hay gente que argumenta ante la falta, digamos, de sentarse un poco a pensar sobre los temas éticos y morales o de aplicarlos, que dice, no, bueno, es que la verdad que nos pasa por encima el avance tecnológico y demás, pero la verdad es que no es tan cierto, porque todo lo que estamos viendo ahora, alguien en algún momento lo predijo y lo planteó. Sí. Y yo en eso me fascina siempre el género de la ciencia ficción, cuando digamos desde Jurassic Park, que era como una ciencia ficción muy muy cercana hasta cosas muy lejanas de viajes interestelares y extraterrestres y demás. Pero siempre la ciencia ficción se caracteriza por plantear, al salir desde la ciencia, lo que hace es simplemente, digamos, se evita o se adelanta a cómo exactamente son la resolución de los problemas tecnológicos y plantea, bueno, ¿qué es lo que pasa cuando existen esas tecnologías? Y si uno empieza a mirar la ciencia ficción, hay un montón de cosas que ya se habían predicho. Sí. Las redes sociales, hay Orson Scott Card en el juego de Ender, en los años 70 plantea un esquema de diseño por redes sociales e influencers que gobierna el mundo, que es tal cual lo estamos viendo hoy día. Si uno empieza a excavar un poquito, es como que todo lo que estamos viendo, todo lo que ahora nos interpela, ya alguien había escrito algo asumiendo que lo íbamos a poder hacer hace 20, 30, 40, 50 años para interpelarnos. Entonces, en vez de hacernos los sorprendidos, tendríamos que volver un poco a ver todas las otras predicciones, buscar cuáles son aquellas que todavía no llegamos pero estamos ahí, y bueno, y plantear el vamos, así no nos agarra tan supuestamente desprevenidos. a ver cómo reaccionamos. De todas maneras, claro. Bueno, esto como comentabas vos, fue un pequeño experimento, no digamos pequeño porque digo por la cantidad, digamos, fueron 3 individuos nada más que se pudieron replicar. Hay otros proyectos, no sé cómo funcionarán, si están a futuro, si ya son más con resultados a corto plazo. Hay especímenes también, ¿no? Especies que no creo que estaban con el dodo, ahora probablemente están más cerca de hacer algo parecido al dodo, y después como que el premio mayor que salieron a vender desde el principio es el mamut lanudo. Están haciendo avances de a poco, lo que pasa es que una cosa, tiene que ver mucho, y es un problema que tiene que ver también con la biología del desarrollo y el estudio de la biología de los animales, que es que no es lo mismo estudiar un ratón y el desarrollo de un ratón que estudiar el desarrollo de un elefante. Obvio. Entonces, por ejemplo, los avances principales que están haciendo en la parte de mamut lanudo es que ya lo han secuenciado, ya están buscando genes y lo que hacen es las variantes que quieren probar cómo funcionan, las prueban en ratones. Claro. Y creo que el año pasado o el otro salió un trabajo que habían usado, encontraron esas variantes que identificaron de diferencias entre los elefantes actuales y el genoma del mamut lanudo, habían hecho, en base a esa diferencia, la habían replicado en ratones y han tenido ratones de pelo muy largo. Entonces, y bueno, son avances que son interesantes porque tienen que ver con cuáles son los genes que controlan la forma del pelo, cómo evolucionan. Claro. Tiene una parte más de cuestión de historia evolutiva y también una parte donde eventualmente puede ser aplicada, porque la verdad que un elefante, un ratón, nosotros somos prácticamente iguales en todo lo que importa. Esa frase final es así como contundente, doctor Sattar. Me mataste con lo de la comparación entre elefantes y ratones. Es que es una cosa que, uno de los descubrimientos que se han hecho, se han ido, cuajando en los últimos, 20, 30, 40 años, es que no hay, las grandes diferencias en forma y en tamaño que vemos entre los animales, son el resultado de grandes diferencias en cómo casi los mismos genes se expresan. Es decir, que los mismos genes que fabrican nuestras células son los que fabrican las células de los elefantes y los ratones. Solo que se expresan de manera distinta, para que en algunos van a ser más células que en otros menos, en otros las van a organizar distinto y al lado de más tiempo, y además, algunos van a desplegar sus mecanismos de preservación de la integridad genómica durante más tiempo, porque un elefante y un humano vivimos mucho más que un ratón y necesitamos
funcionar con ese ADN durante mucho más tiempo. Pero cuando uno mira, ahora que se han secuenciado los genomas y que se pueden comparar, las diferencias son mínimas. Y sobre todo la diferencia en los genes que fabrican las piezas de construcción y las herramientas que utilizan los organismos, que son las proteínas, son todos los mismos genes. Cambia nada más cómo se regulan. Esto es muy interesante, va a tener que ser para otro programa porque este hoy ya se terminó, pero me abre un montón de preguntas más que raras sobre esto, ¿no? De la reacción de los genes. Muy, muy interesante. Pero bueno, te voy a tener que dejar para otra vez. Bueno, Sandra, encantado, cuando quieras. Te agradezco muchísimo tu tiempo y bueno, a disposición también para replicar actividades, difundir lo que hagas, lo que escribas. Voy a tratar de subir en la página, o por lo menos el enlace a esta nota que comentábamos al inicio sobre esto de la desextinción, para que, bueno, se sepa un poquito más de lo que haces, ¿sí? Y por supuesto, todas tus publicaciones están en la página oficial de CONICET, en el sitio del repositorio de publicaciones, etcétera. Bueno, buenísimo. Sí, ese es uno de los pocos artículos que son más de divulgación que he escrito hasta ahora, que la verdad que es un tema que siempre me gustó y que nunca he tenido tiempo de explorar un poco más. Así que estoy muy contento con que haya salido y que bueno, que haya servido para entender un poco más sobre ese tema. Sí, cómo no. Te agradezco, Eduardo. Estamos en contacto. Hoy escuchamos The Scientist por Coldplay, Teo Torriate por Queen y Map of Your Head de Muse. Recordad que podés escuchar todos nuestros podcasts en Spotify y YouTube. Búscanos como Macroscopio FM UNAM, suscríbete y danos tu apoyo. Los saluda Sandra Nicosia, Operación Técnica Beco Blanco.